todos conocemos a Duck Hunt, el mítico juego de NES de matar patos con el zapper, con la pistolita esta de la NES. Lo curioso es que a pesar de la enorme popularidad que tenía el juego, Nintendo nunca sacó una versión oficial para Game Boy o Game Boy Color. Y casi 40 años después, eso ha cambiado gracias a la comunidad Homebrew. En mayo de 2025, el desarrollador Brilloa Games publicó Duck Hunt Game Boy, una adaptación no oficial que traslada la experiencia del clásico de NES a la portátil de Nintendo. Lo más interesante de esto es que no fue creado con GB Studio, que es la herramienta que se suele utilizar a día de hoy por gran parte de la escena actual, sino que fue programado utilizando GBDK, el conocido kit de desarrollo para Game Boy basado en el lenguaje C. Esto le permitió crear una adaptación mucho más cercana a lo que habría sido un lanzamiento comercial en la época, con controles diseñados para funcionar sin la zapper y gráficos adaptados al hardware portátil, incluso contenido adicional que no existía en el juego original. Cuando descubrí este proyecto hubo una pregunta que no conseguía quitarme de la cabeza. ¿Y si el juego original estaba diseñado para jugarse apuntando directamente a la pantalla? ¿Sería posible recuperar parte de esa experiencia en una Game Boy Color? Porque sí, está claro que el port funciona perfectamente con la cruceta y los botones, pero ya que vamos a hacer las cosas, vamos a volvernos locos y a intentar coger un proyecto de los viejos y así tengo una excusa para enseñarlo, ¿no? Resulta que aquí entran un par de proyectos en los que he estado trabajando entre comillas últimamente. Estas navidades tenía un par de días libres, estaba en el pueblo en casa de mis padres y dije, ostras, me aburro como una ostra, me voy a empapar de la, una espinita que siempre tenía clavada, era la de detectar periféricos a los mandos de Wii. Yo tenía una librería que, tenéis aquí en GitHub, seguramente os la esté enseñando ahora, en la que pues se llamaba Wiimote Remapper o algo así y permitía pues conectar un mando de Wii y remapear los botones a acciones de teclado, acciones de ratón o ejecutar scripts o lo que sea. El caso es que siempre había tenido la espinita de poder controlar que si el altavoz, los infrarrojos, el rumble del mando o añadir incluso periféricos para, pues, por ejemplo, utilizar una guitarra de Guitar Hero mientras juego League of Legends. Sí, otra víctima de League of Legends. La cosa es que me estuve empapando de Wii Brew y de varios manuales y proyectos anteriores de código de mando de Wii y decidí ampliar la biblioteca que yo estaba haciendo en AutoHotkey. Probablemente ni os suena este lenguaje, aunque los que ya seáis más asiduos del canal sí que os sonará. Y por otra parte está la librería de EmuHook, que lo que hace es que coge diferentes emuladores de diferentes sistemas y se encarga de coger la memoria principal del juego emulado para hacer overlays en OBS, hacer bots, automatizaciones, coger minería de datos mientras estás jugando una partida, etc. Algunos de los proyectos más chulos que he hecho con esto es una Pokédex en tiempo real, un cazador de shinies, varios overlays para streamers y herramientas para speedrunners para practicar. Entonces se me ocurrió una idea bastante absurda. Los mandos de Wii ya incorporan una cámara infrarroja capaz de detectar puntos de luz y calcular su posición relativa en el espacio. Normalmente esa información se utiliza para mover el cursor en la consola, pero ¿y si en vez de utilizar estos datos en una Wii, los utilizamos en el PC para inyectar directamente en la memoria de Duck Hunt de Game Boy para controlar la mira del zapper? Sí, a veces me sorprende las locuras que llego a hacer y lo inútil que es este código, pero tenía que hacerlo. A partir de ahí construí un pequeño puente entre ambos proyectos. La cámara infrarroja del mando de Wii obtiene la posición del puntero, el script puente interpreta esos datos, calcula las coordenadas correspondientes y finalmente EmuHook escribe esos valores directamente en la memoria del juego en tiempo real. De esta forma no modificamos la ROM, no parcheamos el juego y no tenemos necesidad de que el desarrollador original haya previsto nada de esto. El resultado es exactamente lo que estáis viendo ahora mismo. Estoy simplemente apuntando con el mando de la Wii y el emulador de la Game Boy pues está detectando y moviendo la mira conforme al mando de Wii. Hasta donde he podido investigar, probablemente esta sea la primera integración entre un mando de Wii y un juego de Game Boy Color. Pero ya que hemos llegado hasta aquí, la pregunta es inevitable. ¿Se puede jugar así? Pues yo diría que la experiencia es bastante más fluida que utilizar el pad direccional. De hecho, aquí estoy añadiendo la función de rumble para cada vez que disparemos se note un feedback háptico en el mando de Wii. Si os dais cuenta, realmente son 3 líneas: cambiar un byte en el mando, dormir un poquito y volver a desactivar ese byte que habíamos activado antes. Y bueno, con esto ya llegamos al final del vídeo. No sé qué opináis al respecto, si se os ocurren más formas de utilizar estas dos librerías en conjunto, por separado. La verdad es que estoy buscando ideas para cómo utilizar cada una de estas y me interesaría vuestra opinión. Así que si habéis llegado hasta aquí, dejadme un likeazo, suscribíos si no estáis ya y nos vemos en el próximo. Adiós.